Saludos, buenas noches y bienvenidos una noche más, la noche del 27 de junio, lunes, a un capítulo más de Ye, un capítulo más de la Y asturiana, una jornada esta en la que ya hemos escuchado anteriormente en la pecera con Enol Automuro, pues lo que son las reacciones, las distintas valoraciones que se hacen de esa noche electoral ocurrida ayer. Bueno, pues nosotros vamos a tratar temas totalmente distintos a lo que es la política. Si bien en el primero de los temas, tangencialmente, también tocaremos un poquito lo que es la política, si bien desde el ámbito económico. Y es que comenzaremos hablando de una manera ya fría y sosegada del Brexit. Recuerdan, los ingleses se han ido o han votado irse de la Unión Europea, aunque muchos, parece, eso dicen desde allí, que ya se arrepienten, y eso que solo han pasado 2-3 días. También hablaremos de un libro, el primer libro que escribe, bueno, pues en este caso Florentino García Martín, y que tiene como protagonista Praga, la ciudad de Praga. El título del libro es Praga 1942, la verdadera historia. Y finalizaremos el programa de hoy hablando con las hermanas Rey. No nos demoramos más en un programa que, como siempre, tiene un apartado muy especial para la solidaridad con el Ye Limón Game. En el corazón de Asturias, Las Caldas Villatermal. Bueno, objetivo del Ye Limón Game es un juego solidario en el que se trata de recaudar unos fondos muy modestos para ayudar al sostenimiento y mejora de un asilo de ancianos en India, en los campamentos de refugiados situados al norte del país. ¿Cómo se juega? Bueno, pues con una moneda tipo esta hay que tratar de colocarla sobre ese limón, que ahí se queda, que no se va al fondo. Pues el invitado o colaborador de esta casa que lo logre se va a Las Caldas Villatermal a una experiencia fascinante. Si la moneda se va al fondo, bueno, pues son unos fondos, como decimos, modestos que contribuyen a la solidaridad. Vamos a hacer una prueba explicativa. No, al fondo, en este caso, no dimos con ese centro de masa o centro de empuje del limón. Con lo cual, cabecera y comenzamos. Los ingleses, los británicos, los hace años llamados en España hijos de la Gran Bretaña o de la pérfida Albión, bueno, pues se han ido o han votado irse de la Unión Europea en un movimiento llamado Brexit, que ha triunfado por un escaso margen de votos o un escaso margen en cuanto a porcentaje, y que parece que desata controversia, tanto en lo que son las Islas Británicas como en el resto de Europa. Ya pasados unos días vamos a analizar con más calma, con más profundidad, qué es lo que ha ocurrido y cómo puede repercutir en los demás. Para hablar de esto se encuentra con nosotros José Alba, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ¿era esperable que ocurriera esto en Gran Bretaña, en Reino Unido? ¿Nos coge por sorpresa? ¿Los ingleses siempre fueron un poco al revés, ya hasta conducen del otro lado? ¿O qué pasa? Sí, lo de conducir del otro lado no es casualidad, porque cuando se planteó la integración europea en los 50 como solución a la posguerra o a las guerras mundiales, ya los ingleses lo que planteaban era nada más pues una limitación o una eliminación de aranceles, una Europa comercial, ¿no? Y de hecho crearon su propia asociación, la EFTA, con Portugal, con países escandinavos, con Austria. Todos esos países fueron aterrizando después en la iniciativa más fuerte de integración, incluida Gran Bretaña, incluido el Reino Unido, pero ya desde el primer momento de entrar convocó un referéndum para ver si se quedaban o no, y siempre ha estado a la zaga en cualquier tipo de iniciativas, ¿no? De todos los 28 países que en este momento conforman la Unión Europea, el único que no tenía nada más que la Unión Europea, que había parado el reloj en el mercado interior del año 93, era el Reino Unido, porque ni en la Unión Monetaria, ni en temas fiscales, ni en nada, prácticamente, ni en Schengen, avanzaba un milímetro. Y bueno, siempre con esta reticencia, además de ser alguien que se incorporó sin que
se le llamase expresamente. Es más, De Gaulle se opuso durante un tiempo a que el Reino Unido se incorporase, pero siempre tuvieron esa reticencia al cheque británico y demás. Lo que pasa que lo que no era esperable era que decidiesen salir, ¿no? Y yo creo que incluso ni ellos mismos se lo creen. Claro. Y a ver aquí alguien que jugó, eso es lo de las... Ellos no saben jugar a las 7:30 y esto ya sabes que o te pasas o te quedas. Y aquí yo creo que se pasaron un poquito, ¿no? Y ya no hay juego. Claro. ¿Qué consecuencias puede tener para España y para Asturias el Brexit? Bueno, yo creo que las consecuencias, estamos mirándolo mucho, nosotros es lógico que lo veamos desde nuestro lado. Y, hombre, Gran Bretaña, Reino Unido tiene una importancia grande, pero bueno, no deja de ser aproximadamente una 10ª parte de la Unión Europea, con lo cual el efecto gordo es para ellos, que suman todos los efectos que hay con España, con Francia, con Alemania, con todos y cada uno de los 27 estados, y es un efectón para ellos. Para nosotros es un efectín. Hombre, tiene su cosa, pero evidentemente hay que limitarlo mucho. Depende también de cómo se formule finalmente la salida. Es decir, los economistas muchas veces en los libros teóricos hacemos estas cosas, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué pasa si un país se sale de una unión aduanera? Pues claro, si se sale y no hay nada más, pero lo normal es que cuando se salga haya una especie de red. Y esa red puede ser algún tipo de acuerdos y demás. Yo entiendo que lo comercial no va a haber excesivo problema, porque además ellos quieren mantenerlo. Sí que va a haber más problemas en otro tipo de cuestiones, como puedan ser los movimientos de trabajadores, como puedan ser cuestiones de movimiento de personas incluso. Bueno, ese tipo de cosas sí que pueden verse afectadas, y después también, hombre, por la pérdida de poder económico que seguramente va a tener también Gran Bretaña, o el menor interés que vaya a suponer para muchas empresas tener negocio allí. Pues a lo mejor hay empresas que deciden que ya puestos a trabajar en esa zona, pues les puede ser más interesante a lo mejor estar en Irlanda y desde ahí atender al Reino Unido, digo yo, ¿no? Pero claro, bueno, claro. Depende mucho de cómo se formulen los sistemas de alternativos a los que ahora existen en la Unión Europea. Entonces, si es más pernicioso para ellos, los ingleses pueden ser muchas cosas, pero no tontos. Entonces, ¿por qué lo hacen? Bueno, yo creo que no es que sean tontos, evidentemente, son muy listos, pero lo que pasa es que a veces el ser listo lleva a querer ser demasiado listo, ¿no? Y es más, si uno analiza fríamente las condiciones extraordinarias que se le han dado por parte de los negociadores al Reino Unido para que no se saliese, muchos pensamos que en la negociación se fue demasiado lejos y que incluso se violaban los tratados europeos, porque las ventajas que les daban iban añadiéndose a otras muchas que tenían desde hace tiempo, y que, bueno, desde luego planteaban un escenario que yo creo que era bastante bueno para ellos. Lo que pasa que, bueno, a veces se vota con el corazón, o hay cuestiones que se vienen creyendo ahí desde hace tiempo. Yo creo que esa grandeza del Imperio Británico, ¿no?, que se ha ido viniendo a menos, no han sabido digerirla, ¿no? Para nosotros, para los españoles, el 98 fue un desastre absoluto, y hubo un reconocimiento claro de eso, y todavía, bueno, pues seguimos hablando de ello. Pero bueno, ellos han tenido esa visión colonial que, bueno, les cuesta mucho desprenderse de ella. Claro. A la gente mayor, imagino, ¿no? Yo visité, por ejemplo, en alguna ocasión el Museo de la Commonwealth en Londres, y me encontré allí. Es un pequeño museo muy didáctico por el que circulan todos los escolares del Reino Unido, y ahí se les enseña un poco cómo llegaron los ingleses a tal sitio, a tal otro, qué hicieron, que no sé qué. Bueno, pues a veces eso queda un poco anacrónico, yo creo, y no sé si la gente ha sabido traducirlo al siglo XXI. Claro. Asturianos en Inglaterra, ¿cómo les afectará su bolsillo diario? Bueno, yo me imagino que en lo principal que pueda afectarles es en el tema de... supongo que haya un periodo transitorio importante, pero para los que estén allí me imagino que consolidan su situación, pero el principal problema podría ser en la cuestión laboral, seguramente, la facilidad para estar allí o no, que me imagino que la mayoría de los que están lo consoliden sin ningún problema, ¿no? Y, bueno, en otro sentido, pues es posible que participen de los mismos problemas que van a tener los propios ingleses, ¿no? Es posible que algunos bienes se encarezcan, es posible que haya menor dinamismo económico. Bueno, todas esas cosas yo creo que ahí van a participar los que sigan viviendo allí como británicos a pie, y ahí pues prácticamente todos los análisis lo que sí dan es, independientemente de que sea mucho o menos,
sí que dan pues, una pérdida efectivamente de bienestar en la población que está asentada en el Reino Unido, proceda donde proceda. ¿Esto da más poder al eje franco-alemán? Bueno, no sé en qué medida, porque precisamente Alemania está ahora tratando de poner paños calientes, de ver un poco si se recompone de alguna manera una situación con Inglaterra, pero está muy por definir ahora lo que es la Unión Europea, ¿no? Llevamos un tiempo de convulsiones y yo querría insistir en que, por ejemplo, lo que fue una auténtica convulsión y que la gente no se dio cuenta es que hace poco más de 10 años se nos incorporó todo el bloque del Este, prácticamente, ¿no? Y eso ha sido fundamental. En este momento, si analizamos país por país, cada uno de los que componen la Unión Europea, resulta que son mayoría los antiguos socios del bloque, llamamos comunista, o de la organización comercial que tenían, el Comecon, en la que participaban también Vietnam y Cuba, pero bueno, prácticamente el grueso era europeo. Y eso no se ha tenido muy en cuenta. Eso sí que ha desplazado mucho el eje en torno a Alemania, ese hinterland ahí, con Polonia, con Chequia, con una serie de países que precisamente además se incorporaron a la Unión Europea, entre otras cosas por la presión británica. Sí. O sea que todo da muchas vueltas. Evidentemente yo lo que sí creo es que vamos a poder funcionar en un coche sin freno de mano echado, porque a cada poco los ingleses tiraban del freno, aunque se inventasen muchas componendas para decir, bueno, pueden unos países seguir autónomamente, otros se pueden quedar atrás, siempre en ese vagón de los que se quedaban atrás estaba el Reino Unido, ¿no? Francia y Alemania, habrá que ver un poquitín el tema político, porque precisamente en Francia tiene su componente importante. Hay grupos que están cuestionando mucho la Unión Europea, cosa increíble, y sí que sería fundamental que los Estados miembros de la Unión Europea, que lo fueron desde el inicio de la firma del Tratado de Roma de las Comunidades Europeas, mantuviesen una postura firme. Si esos países, que recuerdo que son Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Alemania, Francia e Italia, si esos países mantienen una cohesión y mantienen un interés por una Europa que hasta ahora ha demostrado un éxito, por mucho que lo cuestionemos, realmente, si miramos en retrospectiva, la Unión Europea ha hecho muchísimo y es muy criticable por muchos aspectos, pero desde luego hay que valorar lo que ha realizado, y no creo que esa marcha de Gran Bretaña pueda contribuir a una polarización en ese sentido. Quizás lo que haga sea quitar algún problema de los que sí había. Claro. ¿Debe ser una salida rápida? Sí, eso es la pregunta que seguramente de todas las que me plantees que con más claridad puedo responder. Aquí lo que no caben es medias tintas. O se está dentro o se está fuera, ¿no? Y yo lo que me temo es que una vez que surgen las dudas, los ingleses tratan de establecer una negociación que no, hombre, digamos, por cordialidad, por propio interés incluso, bueno, pues algo de negociación hay que mantener, pero realmente aquí lo que debo es negar rotundamente algunas de las expresiones que se están planteando por parte de los británicos y por parte de sus medios de comunicación, por ejemplo, divorcio. No hay un divorcio entre 1 y 27 y todas unas instituciones que están funcionando ahí desde hace mucho tiempo, ¿no? Hay un socio que se sale de un club y que deja de tener las condiciones preferentes que tienen los socios de ese club. Aparte de eso, que hay que ver un poco cómo paga las cuotas atrasadas o cómo transitoriamente se hace algo bien, pero tiene que ser efectivamente una salida rápida. Cuando digo rápida no es de hoy para mañana, ese plazo de 2 años que marcan los tratados pudiera estar bien, pero yo lo que me temo mucho es que los ingleses traten de enmarañar la negociación, traten de llevarla a una especie de negociación de igual a igual, cuando no es eso, es alguien que se sale de un club al que solicitó entrar, que tenía unas normas en las que ese Estado había participado también, y que, bueno, desde luego es muy difícil, porque además lo que me temo es que los ingleses que van a negociar eso son los que no querían salirse. Los que no querían salir, claro. Efectivamente, ¿quiénes saben de Europa? Pues los que saben de Europa seguramente querían permanecer y les va a tocar ese difícil papel de negociar lo que no querían. Claro. Y para finalizar, de forma breve, Gibraltar.
y lo que la rodea, la línea, Campo de Gibraltar, ¿cómo se ve afectado? Bueno, evidentemente ahí se plantea una cuestión difícil porque Gibraltar, lo mismo que otros muchos pequeños estados, precisamente tienes un negocio casi en poder ubicar allí una serie de circunstancias excepcionales, pero a la vez beneficiándose en unas condiciones de tránsito normal y de funcionamiento normal que venían adobadas pues, a pertenecer a la Unión Europea. Evidentemente, si el Reino Unido se sale de la Unión Europea, desaparecen muchas de esas condiciones, no sería tan posible, como lo está siendo ahora, por ejemplo, mantener esas ventajas por una erradicación fiscal de empresas o por una circulación de actividades a través de Gibraltar, sometidas a unas normas, a una fiscalidad y demás, y vivir alegremente en la zona del entorno español con toda tranquilidad y con todo lujo de comodidades y de bienestar. Pues José Alba, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo, muchísimas gracias por explicarnos en qué consiste esto del Brexit, ya de una manera no tan en caliente como la semana pasada cuando se fueron o mostraron su idea de irse los británicos, y le invitamos a participar no con un chelín, porque bueno, si fuera inglés tendría que participar con un chelín, o no sé cómo se llaman las monedas de... Sí, un Cooper. Un Cooper en este caso, sino bueno, con moneda fraccionaria del euro en este caso. Bueno, no, vamos a ver si tiene euro. Mira, además coincide que es español. Muchas veces cuando ya metemos la mano en el bolso, pues claro, ahí va al fondo para la India. España solidaria, en este caso. Muchísimas gracias por ser solidario, por participar y por estar esta noche explicándonos esto. Muchísimas gracias. Encantado de hacerlo. Y nosotros nos vamos ahora a publicidad y dentro de un momento volvemos para hablar de un tema que también tiene tangencialmente que ver con los británicos, que tuvieron parte muy importante que ver en la trama de la novela de la que nos van a hablar a continuación. Hasta ahora. Continuamos y lo hacemos hablando de una historia fascinante. ¿Qué ocurre cuando en un mismo libro se mezclan quizás una de las ciudades más bonitas del mundo, Praga, con uno de los personajes que ha pasado la historia como uno de los más siniestros del nazismo, Reinhard Heydrich, con un escritor asturiano que escribe su primera novela? Bueno, pues tenemos ante nosotros Praga, 1942, la verdadera historia, obra de Florentino García. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nos encontramos en este libro? Bueno, el título ya dice bastante en el sentido de que nos sitúa en una ciudad, Praga, nos sitúa en un año, 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, Praga estaba ocupada, y habla de la verdadera historia que se refiere precisamente a la historia del asesinato de Reinhard Heydrich, y presento en esta novela una historia un tanto personal, una visión un tanto personal. Los hechos son los que son, pero también se pueden interpretar de otra manera, y eso es lo que yo hago. ¿Qué le llevas hasta este tema? ¿Por qué este tema? Bueno, realmente yo nunca me planteé escribir ninguna novela, ni cuentos, ni relatos, ni poemas. Sin embargo, yo creo que fue más bien la historia la que me implicó a mí en la novela. Esto comenzó hacia el año 2006, fue un proyecto, yo trabajaba en un colegio, un proyecto europeo Comenius. En ese proyecto se reúnen 3 o 4 centros de distintos países de Europa, podía ser de cualquier país de la Unión Europea, son 28 países, y en el proyecto Comenius en el que nuestro colegio participó, los países que participaban eran de la República Checa, los centros que participaban, República Checa, Bélgica e Inglaterra. Bueno, la República Checa parece lógico que tenga una relación con el tema. Sin embargo, también Bélgica y también Inglaterra tienen una relación más tangencial, y luego hablaremos, si tenemos tiempo para ello, de esa relación que tienen, pero en principio la primera relación que tuve fue el conocimiento que tuve, el viaje que tuve, el primer viaje a la República Checa. Al llegar allí, no fui a Praga directamente.
sino a un pueblo que se llama Mosti Ujablunkova, cerca de la frontera polaca. En principio parece que no tiene nada que ver con este tema, pero es un pueblo que está en la Silesia del Teschen, donde ya intervino Benes, que luego sería el que los ordenaría hacer la operación, y además era un sitio que me interesó, porque la población es mezcla. Aunque estamos en Chequia, sí, cuando llegamos al colegio, nos encontramos que estábamos en un colegio polaco. Claro, claro. Porque en esa zona que había pertenecido a Polonia hay población polaca y tiene sus derechos y tiene sus colegios. Nosotros participamos con el polaco. Ya me empezó a interesar la historia un poco de Chequia y a partir de ahí ya irían surgiendo las cosas. Pero en principio fue ese hecho de estar en un sitio, ir a un colegio de la República Checa, y yo cuando llegamos allí entramos en un colegio que era polaco. Y empecé a interesarme. Por poner a la gente que nos está viendo, bueno, en antecedentes, Checoslovaquia se encuentra en ese año ocupada por los alemanes, tiene un gobernador, un protector para Bohemia y Moravia, que es Reinhard Heydrich, es el número 2 o número 3 en este caso de la sucesión del Führer Adolf Hitler. Los ingleses y los checos deciden enviar un comando integrado por estos hombres, bueno, entre otros, para asesinarlo. Lo asesinan, lo matan, en este caso, en este coche, cuando él iba circulando por Praga hacia el castillo desde el que ordenaba, el castillo de Praga. Sí. Bien, en esta zona que vemos aquí, con este tranvía, en esta curva. Y después, tras una traición de parte de los propios miembros del comando, los alemanes logran capturar a estos comandos checos y después inician una represión brutal. Esto es, en síntesis, lo que marca, a grandes rasgos, lo que marca la historia oficial, digamos. No obstante, como toda historia, tiene interpretaciones, ¿no es decir usted, no? Sí, sí. El hecho de ordenar el atentado contra Heydrich por el gobierno checo en el exilio, el presidente Benes se había marchado, había huido de Checoslovaquia después de la ocupación de los Sudetes, se había refugiado en Londres, y los ingleses, Churchill, el primer ministro, y los servicios secretos ingleses, y los checos, el coronel Moravec, que era el jefe de los servicios secretos checos, se plantearon organizar algún tipo de acción para levantar, diríamos, la moral y la lucha del pueblo checo, que hasta ese momento estaba siendo, diríamos, un colaborador, más o menos forzoso, más bien forzoso, pero un colaborador con los alemanes, y intentaron hacer algún golpe de efecto. ¿Qué mayor golpe de efecto que eliminar al número 3, al Reichsprotector Heydrich, ante los ojos de los aliados? Claro. Pero claro, esa era una misión, tenía sus problemas, era muy difícil de llevar a cabo, pero sobre todo, y eso lo plantearon, se planteó en las reuniones previas a la operación, sobre todo, qué consecuencias podría tener para la población checa el asesinar. Claro. Ya sabían que los atentados que hacían en Francia, en territorios ocupados contra oficiales alemanes, tenía una represión tremenda. Fuerte, sí. Si nos ponemos en el caso de que va a ser el jefe de la Gestapo, el número 3 del régimen, ¿qué tipo de represalias podría haber? Claro, claro. Pero eso al final eran daños colaterales. Interesaba políticamente, las decisiones políticas las tomaban en Londres. Sí. Los militares tenían que obedecer y no plantearse ese tipo de cuestiones, pero se las plantearon. Claro. Una vez en Praga, cuando llegaron a Praga y estuvieron en contacto con la resistencia, conocieron a la resistencia, a las familias que les guardaban, sabían lo que les esperaba, aunque las familias, muchas de ellas, ignoraban lo que iban a hacer, pero ellos sí sabían que si hacían eso, todas aquellas familias que tanto les ayudaban, sus hijos, toda la familia sería eliminada. Claro. Y ahí tuvieron algunos problemas. Pero a veces se dice que Heydrich como el artífice de la solución final. Es cierto, es cierto. Pero Heydrich, donde la conferencia de Wannsee en Berlín, donde se decidió presidida por Heydrich, fue el 20 de enero de 1942. Pero los paracaidistas, con la orden de matar a Heydrich,
fueron lanzados en Praga ya el 28, la noche del 28 al 29 de diciembre de 1941. Es decir, que bastante antes de la conferencia de Vannes y de acordar la solución final, ya estaba la orden dada. Por lo tanto, sí, él fue el artífice, pero no relacionemos, la causa de su asesinato no fue exactamente eso, sino que ya era anterior. Ya era anterior. La figura de Heydrich es una figura controvertida. Ha pasado la historia como la bestia rubia, como el carnicero de Praga. Sin embargo, revisando los libros de historia, él manejaba al pueblo checo con puño de hierro en guante de seda, es decir, les daba unas buenas condiciones laborales, les proporcionaba incluso vacaciones pagadas. Los ingleses también buscaban que los checos no colaboraran activamente con sus fábricas de armamento. Las fábricas Skoda producían tanques con los cuales los alemanes pues estaban arrasando prácticamente Europa, producían balas, producían munición, producían de todo, ¿no? Sí, Heydrich en el ámbito familiar era un padre de sus 4 niños que tenía, un padre que jugaba con ellos, desayunaba con ellos antes de ir al Radcani, al castillo, a la oficina, igual a firmar unas cuantas sentencias de muerte, jugaba con los niños, era muy amante de su mujer y de otras, no solo de la suya, pero bueno, era una persona, diríamos. Su padre era músico, es más, la noche antes del atentado, él se encargó de que en el Teatro Nacional de Praga, su padre, Bruno Heydrich, estrenara una obra que era su ilusión, es decir, él tocaba también algún instrumento musical, era amante de la música, es decir, que en ese aspecto era una persona, pues como son las personas, fuera de... Sí. Pero en el ámbito, diríamos, profesional, era algo, yo lo vi en un reportaje, alguna de estas imágenes muy fugaz de estos de la Segunda Guerra Mundial, pasar como revista a unas tropas, y pasó y se detuvo un momento y miró, hizo una mirada así a uno de los soldados, yo no sé si tenía algo, pero esa mirada a mí todavía hoy me hiela, claro. Porque era una persona era terrible, pero inteligente, y en el ámbito familiar era una persona normal. Claro. Luego hay que hablar también de lo que es el acto en sí de la operación Comando. Se encadenan incluso hasta chapucerías, por otra parte, ¿no? Bueno, en el acto en sí fue... yo tengo una teoría. La novela ya es algo más, es más amplio que no me haga spoiler, como dicen ahora los jóvenes. No me destripe la novela. No, yo, en fin... No la destripo, ya la tengo, ya está en la Biblioteca Pública Franciscandamo, para el que la quiera leer puede leerla libremente. Bien. Pero bueno, que en la novela no es exactamente, se refiere únicamente a eso, sino que eso es, diríamos, un punto final de una historia que comienza con la creación de Checoslovaquia, la crisis de los Sudetes, es decir, la ocupación de Bohemia y Moravia, porque en realidad Checoslovaquia ya no existía. Claro, ya Eslovaquia se había separado, era un país títere de los alemanes. El ducado del Teschen, que era el que yo hablaba, donde está Mosti, ese pueblo justo a la frontera polaca, ese ducado, lo ocuparon los polacos, porque los polacos nunca aceptaron que esa parte correspondiera, ya lo habían ocupado los polacos, y solo quedaba Bohemia y Moravia. Pero claro, Bohemia y Moravia era muy importante para esto. Pero, como digo, en la novela no es solamente eso, sino que es más amplio. Abarca más, en este caso. La muerte de este hombre acorta la guerra en el sentido de que Hitler se queda sin sucesor. Bueno, yo creo que lo de sucesor, yo creo que hubiera encontrado sucesores, se hablaba de sucesor, porque él cuando el atentado del 27 de mayo del 42, cuando el atentado, él está a punto, ese mismo día iba a volar a Berlín, porque tenía ya otro destino, que iba a ser Francia, que en Francia la resistencia sí que se había ya hecho muy fuerte. Parecía que en en el protectorado, Bohemia y Moravia, estaba aquello controlado, y entonces iba a volar. ¿Qué les pasó a los paracaidistas? Que tuvieron que hacer no tuvieron más remedio que hacer el atentado ese día, porque era el último. ¿Por qué hicieron el atentado ese día? Me pregunto. ¿Por qué esperaron al último día? Si ya tenían el lugar, lo habían decidido, tenían todo preparado, ¿por qué esperaron a ese día que podía ocurrir que Heydrich viajara con escolta? Porque no siempre viajaba con escolta, unos días sí y otros días no. Podías estar preparado para el atentado, pero si venía con escolta podías dejarlo para otro día. Pero al dejarlo para ese último día, porque ya Heydrich no iba a volver, no había más remedio
que hacerlo ese día. Y entonces, claro, las cosas salieron pues, como salieron. Todo se ve aderezado luego con una traición entre el propio comando checo, ¿no? Bueno, es que, como decía antes, la Operación Antropoide y los paracaidistas, como son conocidos en Praga, se habla de los paracaidistas y los monumentos a los paracaidistas, porque fueron, yo creo que, si no recuerdo mal, estos fueron entrenados en Inglaterra, los paracaidistas, y se pedían voluntarios entre los militares de la Brigada Checa, y se presentaron en primera 36 militares, eran oficiales, eran profesionales, suboficiales, oficiales, y ahí se organizaron distintos comandos para distintas misiones. Había varias, la misión Viubac, otra la Silver A, la Silver B, Antropoid, era una misión que era un poco diferente a las otras. Los propios soldados sabían que había algo raro allí, porque no eran... Nosotros no conocían exactamente qué misión, pero ahí ya vieron que había algo raro, ya les habían llamado a Londres. El coronel, el jefe, ya estuvieron con él, estuvieron con el presidente Benes, que los despidió a los dos. Era otra cosa, ¿no? Claro. Pero bueno, en Praga y en Checoslovaquia casi todas fracasaron, hubo muchas misiones. Y de los comandos solían ser 2 o 3. Normalmente cuando iban 3, eran 2 suboficiales y un oficial que llevaban dinero, llevaban ayuda, llevaban emisoras, es muy importante, la emisora para contactar, y los desarticulaban enseguida. Los alemanes seguían con sus goniómetros, con sus aparatos. Y de esos comandos alguno moría, se suicidaba, otros detenían y alguno escapaba. Y estos que escapaban se refugiaban en Praga, en lo que llamaban ellos los pisos seguros, que era la organización Hindra, una organización de familias normales que recogían, los escondían. Y ahí sí estaban escondidos varios de esos paracaidistas de otras misiones. Y cuando ocurrió el hecho del atentado, la represión, o sea, los registros, calle por calle, una movilización militar terrible, claro, hizo que no hubiera piso seguro en Praga. Y los que estaban escondidos en pisos, estos de otras misiones también, junto con los del atentado, fueron reunidos por un líder, un miembro de la resistencia, Jan Zelenka, que no todos estaban a favor, en la propia resistencia checa, no estaban a favor de que hicieran el atentado. Intentaron cambiar de objetivo. Por favor, lo de Heydrich vamos a buscar al ministro Emanuel Moravec, el ministro checo, que tiene menos repercusión, va a haber menos represalias, pero claro, a nivel mundial, lo que les interesaba en Londres tampoco iba a tener esa repercusión, lo que iba a tener Heydrich. Entonces, esos que estaban los reunieron, Jan Zelenka, y los escondió en la cripta de San Cililio y San Metodio, la iglesia que se llama ahora, antes se llamaba San Carlos Borromeo, una iglesia ortodoxa, y ahí se reunieron 7 paracaidistas. Los 3 que en principio habían atentado, Gapchi, Kubis y Balsic, que fue el que dio la señal con el espejo, que venía al coche, y otros 4 de otras misiones, el teniente Palka, otros 4, 7. Pero sabían que había otro más y no fueron capaces de encontrarlo. Ese había huido de Praga, se había refugiado en casa de su madre en un pueblo en las afueras de Praga, y él desde fuera pues vio todo lo que pasaba, las represiones, la recompensa que ofrecían por los captores, y llegó a escribir una carta a los alemanes, a la Gestapo. Tenía su cuartel general en el Palacio de Peschek, Praga. Escribió una carta, pero esa carta, como muchas denuncias que habían, porque él prometía, Frank prometía, pues no, en fin, abandonar las represalias, para ver si alguien decía dónde estaban. Nadie cantaba. Y Karel Kurda, se llamaba, este paracaidista, pues mandó la carta, no le hicieron caso y se presentó personalmente. Antes de que acabara el plazo, que el plazo era el día 16 de junio o algo así, se presentó al Palacio de Peche y no le creían. No le creían hasta que le encontraron una cápsula de cianuro que siempre llevaban los paracaidistas para envenenarse, ¿no? Y él no sabía dónde estaban los paracaidistas escondidos, Karel Kurda, pero sí sabía de algún piso seguro. De alguien que podía de María tener Moravec, la llave por ejemplo, María Moravec, donde estuvieron los paracaidistas, y esa noche, el 17 de junio, por la noche, se presentaron en casa de los Moravec. Estaba María Moravec, que era una de las principales, que tuvo la inteligencia, la presteza de que siempre llevaba colgado un colgante con una cápsula de cianuro en el colgante. Y cuando entró la Gestapo, asaltó el edificio, en un descuido parece imperdonable de los alemanes,
fue al baño, le dijeron que fue al baño y tomó la cápsula y se mató. Claro. Su marido, Alois, y su hijo Ata Morabe, que es un personaje en la historia también, no tuvieron esa suerte y fue Ata, el hijo, un chaval de 21 años, el que fue torturado, le presentaron la cabeza de su madre en una pecera, le hicieron beber, le emborracharon hasta que el hombre, el chico, ya no pudo aguantar más, que tampoco sabía dónde estaban. Bueno, no me destripe. No sabía dónde estaban, claro. pero se le ocurrió decir que así había oído a su madre, María Morabe, su madre le dijo, si un día tienes problemas, vete a la iglesia de San Cirilo o a San Carlos Borromeo, como se llama. Y a partir de ahí, esa misma madrugada, rodearon la iglesia y hicieron una fuerte resistencia, no fue muy sencillo. Pues Florentino García, autor del libro Praga 1942, La verdadera historia, creo que es una historia verdaderamente apasionante y además ahora se ve reforzada porque va a ser una película sobre el tema. Sí, coincidiendo, yo estuve en Praga el año pasado, en 2015, cuando empezaba a rodarse esa película de Sin Ellis, que por cierto va a tener mucha más audiencia, por lo menos. Aparece Jamie Dornan, el de 50 sombras de Grey, que hace el papel de Jan Kubiš, el que lanzó las bombas, que bueno, siempre es un personaje que llama... Claro, que puede tener el gancho con el público. Digo ahí, porque eso lo tengo en el prólogo, que estoy deseando ver si Sin Ellis, qué enfoque le da a la historia. Claro. A ver si llega a conocer la verdadera historia como Thomas, el que es el personaje con el que él llegó, Thomas vio la verdadera historia, que es una historia, una hipótesis sobre lo que pasó en la curva del atentado y el por qué no disparó a la metralleta. Pues lo veremos en la película y lo leeremos sin duda en el libro. Florentino García, muchísimas gracias por estar con nosotros y contarnos esta apasionante historia que tiene todos los ingredientes para que sea, bueno, como digo, valga la redundancia, apasionante. Espías, comandos, traiciones, nazis, bueno, aquí hay prácticamente de todo. Antes de irnos, no se lo expliqué antes, se lo explico ahora. ¿Tiene una moneda? Sí, tengo moneda. Bien. 2 euros. Bueno, yo le... Vamos a ver si tiene pericia. A ver si tengo una de 1. Claro, porque es más fácil... Bueno, yo no destripo la historia tampoco. Yo no destripo la historia tampoco. Tiene que tratar de colocar la moneda sobre el limón. Y si ahí se queda, gana una estancia en las Caldas Villa Termal. Si se va al fondo, se va para un fin solidario, como es ayudar a unos ancianos en un asilo en el Tíbet. Vamos, en India, perdón. Ancianos tibetanos en India. Vamos con eso. Bueno, muy bien. Vamos a ver. Fondo, en este caso. Ancianos, fondo. Sí. Muy bien. Fondo. Florentino García, muchísimas gracias por participar y por acercarnos lo que es esta apasionante historia. Gracias a vosotros. Y nosotros nos vamos a la publicidad y dentro de un momento volvemos para continuar con más temas que esperamos sean de su interés. Hasta ahora. Bueno, pues vamos ya con la recta final de nuestro espacio de hoy. Lo decíamos al inicio, ya ha pasado el periodo electoral, ya estamos inmersos en verano. Llega, por tanto, un momento que tradicionalmente es para tomárselo con más calma, con más paciencia, aunque bueno, todavía nos quedan por delante las negociaciones de los políticos que vamos a ver cómo son en esta ocasión. Para hablar de tomárselo con más calma, para tomárselo de otra manera distinta, para relajar, bueno, de algún modo de ese estrés diario, vamos a hablar esta noche con las hermanas Rey, con Noemí y con Liliana. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, pues entonces, estáis actualmente inmersas, me comentabais antes, en una labor, bueno, de hacer equipo para una empresa que, bueno, está aumentando, digamos, su red, en este caso, y que recorre Asturias, bueno, de izquierda a derecha, arriba abajo. Bueno, ¿cómo es esta labor de hacer más grande el equipo? ¿Cómo lograr entrenar a esas personas? Dale. No os peguéis, cualquiera de
Pues lo que estamos haciendo, ya tenemos unas cuantas mujeres. Bueno, es una multinacional de belleza. Entonces, aquí lo que se propone es que desarrolles una carrera profesional en torno a la belleza. Sí. Entonces, ya tenemos varias chicas, queremos chicos, así que vengan también. Y bueno, pues lo que hacemos es entrenarlos emocionalmente, de eso me encargo yo. Mi hermana se encarga de entrenarlos con la fundadora de la compañía, porque fue una mujer muy peculiar para 1960 que nació ella. Y no, que nació no, que fundó la compañía, perdón. Sí. Que ya tenía una edad ella, y bueno, pues empapar un poco a las personas de por qué ella lo hizo de esa forma, por qué pensaba de esa manera en aquella época, y luego pues eliminar límites y poner el foco donde queremos. Entonces lo que estamos haciendo es una fusión y queremos, lo que decías antes, recorrer toda Asturias para que todas las personas que quieran, pues que no estén trabajando ahora o que estén trabajando pero que no les guste, pues darse una oportunidad de desarrollar una empresa diferente a lo que estamos acostumbrados ahora. Claro. Hay quien dice que aquella empresa cuyos trabajadores no sientan el proyecto como propio, o no lo sientan, sino ya como propio, sí como algo responsable de ellos con dicho trabajo, bueno, está abocada al fracaso. Es difícil hacer que el trabajador, en este caso, bueno, pues se sienta concienciado, motivado, a gusto con el puesto a desempeñar. ¿Sabes qué pasa? Que no... No que se lo creen. No, pero ¿sabes qué pasa? Te dejo ahora mismo. Que no es un trabajador, porque aquí lo que se ofrece es que sea su propio jefe o jefa. Sí. O sea, está montando su empresa. Ajá. Entonces, es una microfranquicia. Entonces, la empresa desde América te da todo lo que te hace falta. Y nosotras apoyamos con ese entrenamiento emocional, que es lo que más nos cuesta. Claro. Pero aquí eres tu propio jefe, entonces yo pienso que creérselo es más fácil, porque al tú desarrollarlo con unos criterios, ¿vale? Pero tú lo desarrollas como tú quieres, entonces yo creo que es mucho más sencillo y la gente joven está mucho más abierta. ¿Cómo está resultando esta experiencia, Noemí? Para mí apasionante, porque Sí. la mujer, como ella decía, fue por la que yo me metí en todo esto del crecimiento personal y todo esto. Y para mí la verdad que es apasionante, porque es como mostrar todo mi principio. Claro, claro. Y yo estoy transmitiendo toda la filosofía que ella puso en la empresa cuando la creó. Entonces, para mí es algo increíble, Claro. la verdad. Hay receptividad, nota receptividad por parte de los candidatos. Están, bueno, Sí, motivados porque hacia es lo ello. que me decía mi hermana, que son ellos sus propios jefes. Entonces no es en plan de me tengo que levantar a las 8 de la mañana para ir a las 9 corriendo. Y no, tú te levantas y, a ver, tienes tus clases y tu trabajo, pero te lo marcas tú. Claro, No claro. es que te lo impongan. Digamos entonces que van un poco a su ritmo. Ellos mismos son dueños de su tiempo y su destino, ¿no? Exacto. Sí, porque claro, tú date cuenta, si quieres generar X ingresos, pues sabes que tienes que dedicar tantas horas al Claro. día, pero si dedicas 4 horas al día, ya es un montón, ¿eh? O sea, quiero decir que con 4 horas te da tiempo a hacer un montón de cosas. Claro. Y lo bueno que tiene es que tenemos que invitar a personas a que lo conozcan, entonces tu trabajo es ese. Lo que pasa que eso al principio es un poco como lo chocante, ¿no? Porque, o sea, yo te invito a ti y yo ya trabajé, sí. Claro, claro. Porque claro, luego claro. te hacemos la demostración, entonces ahí está todo el flujo de trabajo, pero es diferente. Claro. Entonces, Y que, a mí y que no están solas. Claro, siempre Porque están... en otro momento sería ellas solas, ¿no? O con un socio, eso, Sí. pero aquí está con el respaldo de Reinventa. Ya te de entiendo. que nosotras las vamos guiando, de que siempre que tienen alguna duda o eso, tienen a mi hermana en lo emocional y tienen a otra chica que es la que se encarga de enseñarles lo que es la empresa. Claro, claro. Siempre van un poquito de la mano. Siempre, siempre, Perfecto. siempre. Siempre. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de otro programa de 8 sesiones en 8 semanas, bueno, para coach y profesionales independientes. ¿En qué consiste, a grandes rasgos? Pues mira, es un programa que son 8 sesiones personales conmigo, las podemos hacer físicamente o por teléfono, por Skype, podemos buscar mil maneras. Hay flexibilidad, sí. Sí. ¿Y por qué ahora en verano? Porque para relajarte, para comprender
qué está pasando, posarlo todo, hacer una visión general de todo lo que estás haciendo y sobre todo cuando estamos empezando los coaches, formadores, profesionales independientes con sus empresas, es como que te agobias un poco, ¿no? Sí. Y si no llegan los clientes, entonces te agobias más. Claro, porque empiezas a temblar ya y dices, hice tanta inversión, o hice esto, ¿y qué pasa, no? Entonces somos nosotros mismos los que nos estamos negando esa entrada de clientes. Entonces, poder ver esto con una visión diferente y darle la vuelta para que vengan los clientes solos, les explicamos también un poquito de marketing, hacemos una labor un poco completa, ¿no? Para que esa persona pues elimine todos esos límites, se dé cuenta de lo que no está haciendo bien o puede hacer mejor, porque a lo mejor sí lo está haciendo bien, pero lo puede hacer mejor. Claro. Y bueno, pues es un poco eso, las 8 semanas que abrir un poco la mente y ver todas las posibilidades que hay. Romper, me imagino, también esos titubeos iniciales, bueno, ese miedo a lo desconocido. Quizás el que emprende un negocio es como el que abre una puerta de una habitación que no sabe lo que se va a encontrar dentro, ¿no? Claro. Tú cuando abriste el bar, ¿qué pasaba allí? No sabía por dónde tirar. Entonces el tener ahí un apoyo y el que te vayan guiando es muy bueno. Yo creo que muchas veces ya no es a lo mejor el apoyo, también, sí es el apoyo, pero es echar una mirada diferente, ¿no? Que te diga, pues, oye, si lo ves de esta manera, en vez de verlo de esta otra, porque como le explicaba ayer a un chico, me dice, ¿pero tú qué es lo que haces? Digo, pues te muestro las cosas de otra manera. Entonces, tú llevas toda la vida pensando como piensas tú. Sí. Entonces, te parece totalmente lógico y que es así. Sí. Pero si yo te doy una mirada diferente, dices, pues a lo mejor llevo pensando toda la vida de esta manera, pero de esta otra manera me va mejor. Claro. O sea, es un poco romper esas cosas para llegar a donde tú quieres. Claro, le añades un nuevo punto de vista desde el exterior. Claro. Quizás, bueno, un poco verlo desde la distancia, que también se entienden mejor las cosas, ¿no? Claro. Me imagino. Sí, correcto. Bien, oye, vamos para las 2. Estamos ya en verano. Tiempo tradicionalmente de descanso. ¿De descanso o de más agobios? Me explico. Quizás a muchas personas le dan 15 días de vacaciones, de esos 15, 10 van a hacer un viaje, entonces necesito preparar todas las maletas, porque entonces tengo que coger el avión, entonces el avión llega a tal hora, entonces el hotel, entonces de tal manera que cuando volviste a tu casa y llegaste y cerraste la puerta, dijiste, cansé más que si estuviera trabajando. ¿Esto es positivo? No. ¿O es totalmente perjudicial? Mira, yo no voy a tener vacaciones este año porque vamos a hacer eso por Asturias, pero ya me cansé con todo lo que acabas de decir. Solo con escucharme. Bien, bien. Entonces, ¿cómo hay que afrontar este periodo vacacional que a muchas personas ya les comienza dentro de nada? Yo es que creo que hay que tomarlo desde todo el año, porque si no pasa lo que tú dices, que claro, quieres hacer en 15 días lo que no hiciste en todo el año y es que es un agobio muy grande. Entonces, lo de pararnos y visualizar cómo va tu vida, si realmente... Sé que a veces igual somos un poco repetitivas en esto, pero creo que es necesario, porque nosotras lo hicimos muchas veces con nosotras, el decir, párate y observa. ¿Qué estás haciendo con tu vida? O sea, ¿realmente estás haciendo lo que quieres? Y claro, llegas a la temporada de vacaciones, los que tienen niños, que si los niños, que si coge esto, que si coge lo otro, que si lo cansan antes de marchar. Entonces creo que es durante todo el año que hay que ir haciendo esta gestión. Porque si tú durante todo el año vas haciendo lo que quieres más que lo que tienes que hacer, pues ya cuando llegas a verano ya dices tú, y llego de otra manera, ¿sabes? Ya vas gestionando de otra forma, pero si no es que es tremendo, llegas al verano y... Porque las vacaciones son para disfrutar, entonces si no disfrutas las vacaciones no disfrutas nada. Claro, claro. Pero entonces, es todo el año para disfrutar. Claro, claro, pero que por ejemplo las vacaciones, que es lo que la gente tiene más... Voy a disfrutar y voy a pasarlo bien y fiesta y playa y tal y cual, si no disfrutas eso no vas a disfrutar nada. Claro. Casi es mejor hacer un par de cosas menos y disfrutar lo que hagas que no querer meter en esos 15 días 15 ciudades, por ejemplo. Vete a 7 y disfrútalas. Y las otras 7
o las otras 8 ya las verás Al año que viene. o en otros 15 días que tengas, pero es verdad que queremos comprimirlo todo mucho, ¿no? Y aparte de eso, que vivimos en el día siguiente. Hoy igual estamos en la playa y decimos, bueno, mañana tenemos que ir a ver las cuevas de tal sitio y tenemos que ir... No, párate, disfruta de la playa, disfruta de la arena, del agua, de la compañía, disfrútalo de todo y mañana Dios dirá. Claro. Que igual mañana dices, pues no me apetece ir a las playas, a las cuevas y me apetece ir a la montaña. Sí, a otro sitio. Darnos Entonces- permiso también y ser flexibles, sí. Con esto que dice ella es muy importante, porque si no llevas como la agenda de las vacaciones, Sí. hoy esto, mañana, Sí. parece que estás trabajando. Sí, te marcaste una serie de tareas que sí o sí tienes que cumplir Claro. y entonces sí. Y si no empiezas lo a- cumples, Claro. lo que tú dices, vienes y dices, cago en la leche, tenía que haberlo hecho O porque te no sé enfadas qué. en el momento y dices, me cago en la leche porque... y ya fastidiaste el día. Porque ya estás con ese malestar. Entonces, el fluir, yo siempre estoy con lo de fluir. Fluye Y déjate un poco llevar, y ¿no? haz lo Por que el- quieras en el momento, disfrútalo. Yo Claro. cuando nos vamos, los días que nos vayamos, el plan es vivir cada instante. Claro. claro. Lo que surja en cada... Hombre, si vamos a un sitio que nos apetece mucho ver una cosa, por ejemplo, la playa de las Catedrales, Sí. cuando la pillas en marea alta, en marea baja, pues eso sí nos fijamos para poder verlo tanto en marea alta como en marea baja, porque Sí. es precioso de las dos maneras. Entonces, bueno, pues eso sí, vale. Dices, bueno, pues a las 6 de la tarde estamos aquí porque coincide, ¿no? Vale. Pero luego el resto del día, pues un poco lo que vaya surgiendo, dejándote llevar por todo lo que estás haciendo, que seguro que es apasionante. Sí, seguro que estás disfrutando, entonces disfrútalo. Claro. Quería cambiarte un poquito de tema en referencia. El otro día veía a mi compañera Sonia editar un vídeo en el que estabas y rompías un papel en el que ponía soy un fraude. Vale. ¿Os encontráis con muchas personas que quizás exitosas, pero que se consideren un fraude? Que ellas mismas quizás a ojos de los demás, bueno, pues sean personas con un éxito moderado o un éxito grande, pero que ellas mismas se sientan vacías. Sí. Más de las que te puedes pensar. ¿Y cómo es la experiencia de estas personas? A veces un poco frustrante. Sí. Porque es un poco lo que traemos un poco arrastrando de ya siglos, ¿no? Tú cuando salgas por la puerta está todo en orden, está todo perfecto. Sí. Luego cuando entres en casa pues ya haces lo que tal, ¿no? ¿Por qué tenemos que jugar a ser dos personas? Claro. ¿Por qué tenemos que jugar ese juego tan duro? ¿Sabes? Que es un juego tan macabro porque duele mucho. Entonces, si yo hoy estoy triste y tengo ganas de llorar, Llora. pues lloro. Y ahora sí no pasa nada. O sea, y si tú me tienes que ver llorar, pues bueno, oye, hoy me tocó y ya está. O sea, o me apetece Claro. llorar, porque hay días para todo. Si tengo rabia, ¿por qué tengo que ocultar todo eso y estar diciéndome, con la leche, tal, que estás ahí mordiendo los dientes? Porque... Pues todo esto, si nos conocemos bien a nosotros y lo gestionamos, no ocurre. Pero como no podemos permitirnos eso, llega la frustración. Yo me acuerdo que, perdón que te... Me acuerdo de pequeña, cuando nuestra madre siempre tuvo bar. Y yo me acuerdo de escucharla decir, yo cuando tengo problemas, como todo el mundo, pero cuando vengo, en la puerta del bar, dejo todos los problemas. Vale, hasta ahí hasta cierto punto está bien, porque a ver, no vas a pagar con el resto Claro. del mundo tus problemas. Pero que es lo que dice ella, que doble papel no es necesario. No, es que no te ayuda para nada. Sí, es que además, ¿para qué tenemos tantas emociones? ¿Para qué está la rabia, la tristeza, la alegría? Para disfrutarlo todo. Lo que pasa que decimos, tristeza, malo, rabia, malo, alegría, bueno, yo siempre quiero estar alegre. Claro. Coño, pero te estás perdiendo todo lo demás. Claro, claro. Entonces, es aceptar todos esos roles, ¿no? Pero sí que es cierto que hay muchas personas que lo pasan mal en esto y que además no se atreven a pedir ayuda o a comentarlo con otras personas por ese miedo, ¿no? Por ese miedo a decir, es que si lo cuento me van a descubrir y entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Pero si es que eres humano, Claro. ¿sabes? Digamos que entonces cada persona mantiene un rol público y un rol privado que no siempre tienen por qué ser iguales. Puede ser, sí. Claro. Y que hay que asumir
todos los sentimientos y emociones por igual, no tratar de sublimar dos porque Claro. no sean políticamente correctos. Claro, o sea, políticamente correcto, ¿qué es? Para ti es una cosa, para ella Claro, otra es que- y para mí otra. ¿Quién lo estipula? Claro. ¿Y qué es lo bueno y qué es lo malo, no? Cuando eres pequeño te dicen, eso es malo, eso es bueno, ¿por qué? A lo mejor para tu padre es malo o bueno, y luego cuando tú creces dices, ah, pues para mí es todo lo contrario. Ujú. ¿Sabes? Claro. ¿Quién marca esto, no? ¿Qué está mal, qué está bien, qué es bueno, qué es malo? ¿Quién lo decide? Claro. Hacéis entonces un poquito, bueno, tomando como ejemplo un conocido anuncio de televisión, bienvenidas a la República Independiente de mis sentimientos. Claro. Sí. Efectivamente, ¿no? Claro, Claro. pero si es que además estamos todos unidos, entonces tus sentimientos son mis sentimientos son sus sentimientos, o sea, es muy posible que con el círculo que tú te rodeas habitualmente, si tú estás pensando algo, esas personas que están ahí piensen bastante parecido a ti. Ya. Entonces, tú te lo estás guardando y estás diciendo, ay, que no me vean así, que no me vean así, y el otro está haciendo lo mismo. Y entonces, como no me veo, ala, estamos todos genial, de mentira. Claro. Entonces, antes, en un tip que tenemos, vivir en un sueño. Es cierto, porque ¿quién marca la realidad? Claro. ¿Y es difícil de conseguir el exteriorizar esos sentimientos? ¿Es un proceso largo? Proceso largo depende de la persona, lo marca ella. Pero, a ver, hay cosas que duelen y que hay que rascar ahí para sacarlo. Pero es eso, la persona va marcando su ritmo. Unos tardan más, unos tardan menos, pero eso en realidad tampoco importa. Claro. El caso es ir haciéndolo y ser consciente de que lo estás haciendo. Claro. Y una vez haya salido, la persona, entiendo, se sentirá mejor consigo misma y con los demás, pienso. Sí. Claro, porque te das cuenta que piensas por ti mismo y que no piensas acorde a unos patrones, a unas normas, a unas reglas, Claro. que encima es que es muy gracioso, porque hay unas normas y unas reglas, pero luego el que las puso se las salta. Entonces, ¿para qué las pusiste? ¿Para que las cumpla yo? Pues cúmplelas tú. Claro. ¿Sabes? Que, a ver, hay que ser cívicos, claro, porque somos muchos, entonces, obviamente, unas reglas de civismo, pero eso lo tenemos todos, todos, absolutamente todos. Claro. Hasta el que dicen, ese es un maleducado. Ya. Tiene esas reglas de civismo también, lo que pasa que a ti no te gusta cómo está actuando. Te entiendo. Entonces para ti es un maleducado, pero a lo mejor para mí no. Lo que pasa que a lo mejor tiene el tono un poco más alto, Claro. pero no es que sea un maleducado. Claro, Entonces depende, eso, una vez más, cómo miremos las cosas. Todo depende un poquito entonces desde el prisma desde el que se mire. Claro. Bueno, pues ya lo saben. Este verano a tomárselo con más calma, a tomárselo con más relajación y a no tratar de hacer en 15 días lo que no hemos hecho en 11 meses y medio. Noemí, Liliana, muchísimas gracias por estar una noche más con nosotros. A ti. Gracias a ti. Bueno, y ahora os doy la oportunidad de, una vez conseguida la relajación mental, conseguir la física en las Caldas Villa Termal. ¿Quién empieza primero? Hoy empiezas tú. Venga. Hoy empieza Liliana, en este caso. Adelante. Y abajo. ¡Epa! Turno para Noemí. Vamos allá. Tengo medianoche, a ver si consigues la otra media. ¡Ay! Abajo también. Se lo pensó bastante más. Gracias a las dos, de Gracias todas a ti. formas. Y nosotros llegamos así al final del programa de hoy. Nos vamos. Volvemos mañana. Será a partir de las 10 de la noche. Hasta entonces, gracias por su atención. Descansen y muy buenas noches. Bien, bien. Hoy me gustó,